La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Con ella culmina la transición a la democracia. De 1939 a 1975, España vive un régimen dictatorial. Desde el 75 al 78 pasa un periodo de transición. En 1978, las Cortes han aprobado la Constitución y el pueblo español la ha ratificado. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Vamos a ver ahora fechas esenciales e importantes a tener en cuenta. El 31 de octubre de 1978, fecha en que fue aprobada la Constitución por las Cortes Generales, Congreso y Senado en sesiones separadas. El 6 de diciembre de 1978, la Constitución aprobada por las Cortes es sometida a un referéndum por el que se ratificó la Constitución. Se les preguntaba a todos los ciudadanos españoles si estaban de acuerdo. Aprobado mayoritariamente por todos los que fueron a votar. El 27 de diciembre de 1978, el rey la firma y ordena su publicación. Es la fecha de la sanción y promulgación real, fecha de la Constitución. Si en algún examen nos pregunta cuál es la fecha de la Constitución, es esta, la del 27 de diciembre de 1978, cuando el rey la firma y ordena su publicación. El 29 de diciembre de 1978 es publicada en el Boletín Oficial del Estado, en castellano y en el resto de lenguas del Estado. Con esta publicación entra en vigor la Constitución. Así lo establece la disposición final de la Constitución. Además de estas fechas esenciales, vamos a ver dos fechas importantes que corresponden con las dos reformas que se han hecho en la Constitución. El 27 de agosto de 1992 se incorpora el derecho de sufragio pasivo a los extranjeros, artículo 13.2. Hasta entonces los extranjeros podían votar en las elecciones municipales. Sufragio activo. Tras la reforma pueden ser votados como concejales y alcaldes en las elecciones municipales. Fue una exigencia para firmar el Tratado de Maastricht que creó la Unión Europea actual. El 27 de septiembre de 2011 se reforma el artículo 135. También fue una exigencia europea. Consiste en establecer el principio de estabilidad presupuestaria. Vamos a ver ahora algunas características importantes que tiene la Constitución. Está escrita, ordenada en forma de código, en títulos, capítulos, secciones, artículos. Consensuada. Distintas fuerzas políticas tuvieron que ponerse de acuerdo. Popular. Fue sometida a referéndum del pueblo español. Incompleta. Necesita de otras leyes para completarse. Extensa, muy extensa, tiene 169 artículos. Es rígida porque su reforma es muy complicada. Más adelante se ve que dos tipos de reforma pueden darse en la Constitución y qué requisitos. Derivada, porque está inspirada en otras constituciones. Es pragmática, de directa aplicación. La Constitución tiene una estructura formal y otra estructura material. Si nos centramos en la estructura formal, vemos que consta de un preámbulo, un título preliminar que contiene los artículos del 1 al 9,
10 títulos más que contienen los artículos del 10 al 169, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Así como la estructura formal se refiere a la forma que tiene la Constitución, la estructura material se refiere a las materias de las que trata la Constitución. La Constitución se organiza por la temática que trata. Vamos a encontrar dos partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática comprende principios, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Esto está en el título preliminar y el título 1. Artículos del 1 al 55. La parte orgánica comprende la organización del Estado, la corona, las Cortes Generales, gobierno y administración, título 2, y el título 10, la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Si volvemos a la estructura formal y empezamos por el principio, vemos que lo primero que nos encontramos es el preámbulo, un discurso de las aspiraciones que tiene la nación. No tiene carácter obligatorio y es una inspiración para el texto que viene. Dice así: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. El título preliminar comprende los artículos del 1 al 9. Artículo 1. Forma del Estado. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, de la que emanan los poderes del Estado. 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. Unidad de España. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. Lengua oficial. 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. 3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. Banderas y enseñas. 4.1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 4.2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. Capital del Estado. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8. Fuerzas Armadas. 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 8.2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 9. Principios del ordenamiento jurídico. 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.